Buenos días, ingeniero. Nosotros, el grupo 8, vamos a proceder con la exposición del laboratorio número 2, características de un diodo. Yo voy a empezar hablando sobre la introducción a la característica del diodo. El diodo es un elemento considerado activo en el campo de la electricidad y electrónica. Su aplicación más frecuente radica en la rectificación de la corriente, es decir, en la conversión de la corriente alterna y corriente continua debido precisamente a su carácter de funcionamiento. Cuando se aplica el diodo a una diferencia de potencial positiva respecto de su ánodo superior a los 0,7 voltios o negativa respecto de su ánodo, el diodo presenta una resistencia infinita, no dejando pasar la corriente del circuito. Un diodo funcionando en un circuito electrónico permite el paso de la corriente cuya intensidad depende de los demás componentes del circuito. El voltaje que cae sobre el diodo dentro de este circuito y la corriente que para por el mismo en ese instante forman un par de datos voltaje-corriente llamado punto de trabajo del diodo. Y el voltaje que cae en el diodo se llama voltaje de anclaje. Hola ingeniero, soy Arania Pablo. Yo le voy a indicar los materiales y equipos que se ocuparán para realizar este circuito. Ocuparemos el circuito de nuestro anterior trabajo, la fuente de voltaje variable, un diodo y dos multímetros. Un multímetro nos servirá para medir la corriente y el otro para medir el voltaje. Aquí mi compañero le indicará el funcionamiento. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Milton Manrique, yo soy el estudiante número 33. Yo le voy a explicar un poco sobre el funcionamiento del circuito, de las características del diodo. Bueno, aquí vamos a demostrar lo que es los voltajes de ruptura y el voltaje de anclaje que usa el diodo para el paso de la corriente. Bueno, en este caso vamos a utilizar nuestra fuente variable que hemos hecho en el anterior laboratorio y que tiene su voltaje de 0 a 5 voltios. En este caso lo vamos a demostrar que sube nuestra fuente hasta 5 voltios. Y así hasta que llega a nuestros 5 voltios. Y también vamos a usar un tester conectado en serie al diodo para medir el paso de la corriente cuando se produzca el voltaje de ruptura, que en la teoría dice que tiene que ser de 0,7 voltios, pero en la realidad no se cumple, ya que algunas veces el voltaje es menor cuando se produce la ruptura y el paso de corriente. Ya en este caso vamos a demostrar el voltaje de ruptura usando también un diodo LED con una resistencia en serie, y ya cuando nuestro LED empiece a alumbrar en lo más mínimo es cuando ya se produce se produce el voltaje de ruptura. Y en este caso vamos a mostrar en nuestro tester cuánto es el voltaje y la corriente que va a pasar en lo más mínimo. En este caso con un voltaje de 0,54 ya tenemos ya nuestro LED alumbrando. Y en este caso tenemos una corriente mínima de 1,3 miliamperios, ya es cuando empieza a circular la corriente. Entonces vamos a demostrar el voltaje de anclaje y cuánto es la corriente que nos manda cuando estamos a lo máximo de nuestra fuente variable. En este caso tenemos un voltaje máximo de 0,7 voltios y nos manda una corriente de 52 miliamperios, pero en este caso ya nuestro LED está alumbrando con mayor claridad. Entonces ese sería nuestro voltaje de anclaje.
Saludos, ingeniero. Mi nombre es Rayben Álvaro Vázquez. En esta oportunidad le voy a dar la conclusión acerca del tema del laboratorio número 2, que es el diodo. La conclusión de esta investigación es de que se concluyó que los diodos son elementos importantes en la electrónica que nos rodean hoy en día. Que para su comprensión hay que estar al tanto, hay que estar al tanto en todo momento de ciertos conocimientos relativos a su funcionamiento y comportamiento. Los diodos son de gran versatilidad, se podría decir así. Se pueden implicar en muchos aspectos con el propósito de resolver algún problema. Para mí uno de los aspectos, se puede decir, más importantes del diodo es que no se quedan en un solo tipo de diodo y más bien se ha desarrollado el diodo en formas que extienden su área y su aplicación.